la corrección de la curva de Spee profunda es fundamental para tener una articulación temporomandibular saludable, porque podría ocasionar subluxación, luxaciones, perforación del disco y muchas alteraciones de la articulación temporomandibular. Apreciados colegas, hoy vamos a hablar de la curva de Spee, de cuándo es normal, cuándo es anormal y cómo corregimos la curva de Spee profunda. En nuestra imagen, por definición, la curva de Spee profunda, la curva de Spee va del borde incisal anterior del diente presente hasta la última cúspide del molar presente y tiene una profundidad. Esa profundidad puede ser normal, ojo, de 1,5 milímetros máximo, de 0 a 1,5 milímetros. Cuando esta curva de Spee es muy profunda, entonces ya tendremos que ir a la corrección de esa curva de Spee profunda. En geometría, recordemos que nosotros podemos tener una curva, perfecto, y cuando yo aplano esa curva, que sería en nuestro caso la biomecánica del movimiento ortodóntico, que lo haríamos con arcos paralelos al piso, arcos termoactivados, durante fase de alineamiento, nivelación, torque, vestíbulo lingual, se suceden dos efectos maravillosos. En una curva de Spee profunda se produce, o en una curva de Spee en geometría, hablemosla primero así, se produce indudablemente un aumento, cuando tú aplanas esa curva, se produce un aumento de la distancia anteroposterior. ¿Esto qué implicaría? Una disminución del overjet si el paciente tiene una mordida profunda con overjet. Y otro efecto maravilloso que se produce cuando yo aplano la curva de Spee es que todos estos elementos que están acá, míralos, todos estos elementos intermedios, hablemos de cúspide mesial del 6, 5 y 4, los dos premolares se extruyen. Entonces el efecto final de esa curva de Spee es aumento de la distancia anteroposterior, perfecto, aumento de esa distancia anteroposterior y también extrusión de elementos intermedios que producen un levantamiento de mordida, dos cosas favorables para la corrección de la mordida profunda. Nosotros podemos utilizar arcos paralelos al piso, perfecto. Primera fase de tratamiento ortodóntico. Recordemos que deberíamos tener en cuenta indudablemente las leyes de no reabsorción del profesor Chaparro. Primera ley, hagámoslo en esta imagen. Eliminación de interferencias intercuspídeas interarcos. En ese orden de ideas habíamos dicho, y lo estamos replicando en nuestros videos, que lo hacemos con planos de deslizamiento y planos de estabilización, que son oclusales en 6 o 7 para producir el levantamiento de mordida y eliminar interferencias intercuspídeas que me impiden un movimiento libre dentario. Entonces, en este paciente indudablemente tendríamos que colocar unos planos de levantamiento de mordida. El primer plano de levantamiento de mordida, recordemos que todo está en nuestros videos, está siguiendo el plano oclusal o cubriendo fosas y fisuras. ¿A qué dimensión pudiésemos llegar nosotros?
a una dimensión de 1.5 o 2 milímetros o 2.5 de altura, dependiendo de la profundidad de las fosas y fisuras de ese paciente. Entonces, ya en ese momento estamos eliminando interferencias que impidan mi movimiento libre dentario. Ya estamos eliminando esas interferencias. ¿Perfecto? Por eso, la corrección que hacemos con arcos paralelos al piso, termoactivados, primer arco pudiéramos usar en la fase de alineamiento y nivelación 0.012 pulgadas de diámetro termoactivado. Durante 3 meses. Segundo arco, 0.014 termoactivado, también durante 3 meses en la etapa de alineamiento y nivelación. Y podemos continuar ya con arcos auxiliares. ¿Qué arcos podemos usar? Arcos de curva inversa. Perfecto. Estos arcos de curva inversa para corrección de curvas o de mordidas profundas causadas por curvas de Spee profunda, lo utilizamos en esta dirección. Ojo, el paciente tiene la curva de Spee profunda en este sentido. Perfecto. Y nosotros debemos usar el arco de curva inversa en sentido contrario. Perfecto. Una opción. Segunda opción, podríamos utilizar el arco de intrusión del profesor Chaparro. Ese arco de intrusión también produce 2 efectos. Solo que este arco tiene mayor control y precisión del movimiento en cuanto lo hacemos con dobleces de compensación por mes de 2 milímetros de distancia del arco base. O sea, entenderíamos que el segmento anterior produce una intrusión y por reacción por la tercera ley de Newton se produciría extrusión de segmentos intermedios y posteriores. ¿Perfecto? Entonces son 2 posibilidades sin depender de la voluntad del paciente, sin usar mecánicas elásticas ni nada de eso. Colocamos estos arcos. Entonces, como nosotros vemos en este Typodon, que es el simulador de los movimientos ortodóncicos, en donde nosotros hacemos todas las actividades demostrativas y nuestros alumnos, en las actividades virtuales y presenciales, hacemos esa biomecánica del movimiento ortodóncico. Entonces nosotros observaríamos cómo se hace esa corrección. Veamos en este ejemplo sencillo. Repasando, el arco debe ir colocado de esta forma, o sea, mirando hacia abajo. La arcada dentaria sigue la forma del arco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría? Una pregunta para usted. ¿Qué pasaría con el segmento anterior de canino a canino? Donde el arco baja, los dientes bajan, o sea, se produce una intrusión. Donde el arco sube, los dientes suben, o sea, se produce extrusión de premolares y cúspide mesial del 6. Y donde el arco baja nuevamente, se produce intrusión. Entonces se produce una corrección y realmente estamos haciendo una condición que modifique esa curva de Spee profunda. De este arco, de igual manera, también podemos obtener un efecto interesante. Es el arco de intrusión del profesor Chaparro, con dobleces de compensación, que lo hacemos en arcos de acero inoxidable, 0.012 inicialmente y 0.014. Recuerden que nosotros en Ortomastery usamos arcos de fuerzas leves y continuas. ¿Perfecto? Entonces, este arco, también colocado en este paciente, observemos, ahí a proyección, se produce intrusión de segmentos anteriores con extrusión de segmentos posteriores. ¿En qué porcentaje? De acuerdo a los estudios de biofísica del movimiento ortodóncico que nosotros hemos realizado, se produce en los elementos dentarios de mayor resistencia, que en este caso serían las fuerzas de intrusión, se produce de esa intención de movimiento de 2 milímetros que tengo yo aquí en ese doblez de compensación, se produce
el 30% de intrusión, o sea, 0,6 milímetros. Y en reacción, según la tercera ley de Newton, se produce el 70% de esa intención, o sea, 1,4 milímetros de extrusión. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen mordida profunda anterior causada por curva de Spee profunda tienen el tercio inferior de cara disminuido. Entonces, con este arco nosotros estaríamos produciendo una acomodación dentaria y estaríamos produciendo también un aumento de la dimensión vertical de la cara, produciendo automáticamente un confort en la articulación temporomandibular. ¿Perfecto? Ahora, con el inicio del tratamiento, cuando nosotros colocamos los planos de levantamiento de mordida, que son fundamentales para que el arco se exprese y el sistema inteligente Straightway arco continuo se exprese, es indudable que nosotros obtenemos un bienestar en la articulación temporomandibular, que es lo que nosotros definimos como terapia neuromuscular, porque se produce un movimiento de cóndilo, cavidad glenoidea con toda sus componentes de esa articulación, muy cómodo y anatómico y tranquilo. Espero que les haya gustado este video. Déjanoslo saber en los comentarios. Comparte esta información con tus colegas. Suscríbete. Recuerda, yo soy el profesor Dr. Carlos Chaparro, ortodoncista, odontopediatra, investigador, educador en esencia, director de programas académicos en varias entidades científicas en varios países y su auxiliar, su tutor, su amigo, su profesor. Fuerte abrazo.